En la mansión de los Valdivia, el silencio no era paz. Era miedo. Era culpa. Era un sonido invisible que se metía en las paredes, en los pasillos largos, y sobre todo, en la habitación del niño. Mateo Valdivia tenía 9 años y no caminaba. Desde el accidente, su cuerpo se había quedado quieto, pero sus ojos seguían hablando. Miraban la puerta como si esperaran a alguien. Miraban la ventana como si soñaran con escapar. Y por las noches, esos ojos se quedaban abiertos, húmedos, cansados, como si el sueño ya no supiera cómo entrar. Su padre, Adrián Valdivia, era un hombre que podía comprar cualquier cosa. Autos, empresas, islas, silencios. Pero no podía comprar lo único que su hijo necesitaba: volver a sentir que el mundo era seguro. Adrián decía que era por protección, que lo hacía por amor. Pero en el fondo, había otra razón. Una razón que él no se atrevía a mirar de frente. Por eso, aquella semana, Adrián instaló cámaras ocultas. En la habitación de Mateo, en el pasillo, incluso cerca de la silla de ruedas. No se lo dijo a nadie. Ni a los médicos. Ni a la cuidadora anterior. Ni siquiera a la nueva empleada doméstica que acababa de llegar. Una joven llamada Lucía, de manos pequeñas y mirada tranquila. Adrián solo quería ver. Controlar. Asegurarse de que nadie dañara a su hijo. Pero la primera noche, cuando abrió la pantalla en su oficina, su respiración se detuvo. No por algo violento. No por un grito. Sino por algo que no encajaba con nada. Lucía entró en la habitación cuando todos dormían. Cerró la puerta con suavidad. Se acercó a Mateo, y comenzó a hacer algo con sus manos y con su voz, como si estuviera siguiendo un ritual secreto. Mateo, que casi no reaccionaba a nada desde meses, movió los dedos. Y entonces, sonrió. Adrián se quedó helado, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Quién era realmente esa nueva empleada? ¿Y por qué su hijo, que ya no hablaba de esperanza, parecía volver a respirar cuando ella estaba cerca? Adrián Valdivia era conocido en la ciudad como el hombre de hierro. Dueño de una empresa enorme, siempre impecable, siempre frío, siempre seguro. Cuando entraba a un lugar, todos bajaban la voz. Nadie quería sentir su mirada. Pero en casa, Adrián no era hierro. Era un hombre roto. La mansión era grande, pero parecía vacía. Su esposa había muerto 3 años antes, y desde entonces, la casa se había quedado sin calor. Mateo, su único hijo, era lo único que lo mantenía de pie, y al mismo tiempo, era lo que lo destruía. El accidente ocurrió en una tarde de lluvia. Un chofer nuevo tomó una curva mal. El auto volcó. Adrián salió con heridas leves. Mateo sobrevivió, pero su cuerpo cambió para siempre. Los médicos dijeron parálisis. Dijeron rehabilitación. Dijeron tiempo. Pero el tiempo solo trajo más silencio. Mateo dejó de jugar, dejó de pedir cosas, dejó de preguntar por su mamá. Incluso dejó de llorar. Y para Adrián, eso era lo peor. Un niño que no llora es un niño que ya se rindió. Adrián no podía soportarlo. Se volvió obsesivo. Cambió enfermeros, cambió terapeutas, cambió tratamientos. Compró máquinas caras. Pagó a doctores extranjeros. Pero Mateo seguía igual, como si su alma estuviera encerrada detrás de una puerta que nadie encontraba. Y entonces llegó Lucía. Una mañana, la agencia de servicio mandó a una nueva empleada. Joven, humilde, con un uniforme sencillo. Traía una bolsa pequeña y una carta de recomendación. Su voz era suave. No miraba la mansión como si fuera un sueño. La miraba como quien ya había visto cosas peores. Adrián la observó sin confianza. Aquí hay reglas, le dijo. Mi hijo es especial. Nadie entra a su habitación sin permiso. Nadie lo toca si no es necesario. Nadie le dice tonterías para hacerlo sentir mejor. Lucía bajó la cabeza con respeto. Sí, señor.
Pero cuando Lucía vio a Mateo por primera vez, algo cambió en su mirada. No fue lástima. No fue miedo. Fue comprensión. Mateo estaba en su silla, mirando hacia la ventana. Tenía un cuaderno cerrado sobre las piernas, un juguete olvidado en el suelo, y un rostro que parecía más viejo que su edad. Lucía se acercó despacio. «Hola, Mateo», susurró. Mateo no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Lucía no insistió. Solo acomodó la manta. Dejó un vaso de agua en la mesa. Y antes de irse, murmuró: «No estás solo. Aunque sientas que sí». Adrián escuchó esas palabras desde el pasillo. Su mandíbula se tensó. Le molestó. Le dio rabia. Porque eso era exactamente lo que él no podía decir. Esa noche, mientras caminaba por la casa, Adrián sintió el peso de su miedo. Y tomó una decisión silenciosa. Instaló cámaras. Si Lucía era buena, lo sabría. Si era falsa, la atraparía. Pero lo que iba a ver, iba a romperlo. Los días siguientes, Lucía hizo su trabajo como cualquier empleada. Limpiaba, ordenaba, cocinaba, cuidaba los detalles. Pero también hacía algo que Adrián no entendía. Se tomaba tiempo para estar cerca de Mateo, sin obligarlo. Mientras otros intentaban animarlo con juguetes, con risas forzadas o con todo estará bien, Lucía simplemente estaba. Se sentaba cerca, doblaba ropa, hablaba bajito sobre cosas simples. El clima, una planta que crecía en el jardín, una receta de pan. Mateo seguía callado, pero sus ojos ya no eran tan vacíos cuando ella estaba allí. Adrián lo veía todo desde las cámaras. Al principio, se sintió satisfecho, no había golpes, no había maltrato. Pero eso no lo calmó. Al contrario, le molestó más. Porque la verdad era dura. Mateo reaccionaba más con Lucía que con él. Adrián entraba a la habitación con regalos caros, con tablets, con figuras, con promesas. Pero Mateo solo miraba y decía gracias con voz apagada. Lucía entraba con una manta tibia, con un cuento viejo, con una canción suave, y Mateo parpadeaba diferente. Como si algo dentro de él se moviera. Una tarde, Adrián la enfrentó. «¿Qué le estás diciendo a mi hijo?» Lucía se quedó quieta, sorprendida. «Nada malo, señor. Solo, le hablo normal. No quiero que le metas ideas. No quiero ilusiones falsas». Lucía lo miró con calma, pero sus ojos tenían firmeza. «Señor Valdivia, él ya vive en un lugar donde no hay ilusión. Lo que hago es recordarle que todavía puede sentir». Esa frase le ardió a Adrián. Porque era verdad. Y porque sonaba como acusación. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Se sirvió un vaso de whisky en su oficina y volvió a mirar las cámaras. A las 2:17 de la madrugada, Lucía entró en la habitación de Mateo. Adrián se enderezó en la silla. Su corazón se aceleró. Lucía cerró la puerta con cuidado. Miró a Mateo, que estaba despierto. Y entonces hizo algo extraño. Sacó de su bolsillo un hilo rojo y una pequeña campana. Adrián frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo? ¿Un juego? ¿Una superstición? Lucía tomó la mano de Mateo con suavidad, como si pidiera permiso. Mateo no retiró la mano. Eso ya era raro. Lucía ató el hilo rojo en la muñeca del niño. Luego colocó la campanita cerca de su cama, donde él pudiera tocarla con un dedo. «Si hoy sientes miedo», susurró Lucía, «toca la campana. No para que venga un doctor, sino para que sepas que tu voz todavía existe». Mateo parpadeó. Un brillo apareció en sus ojos. Y luego, Lucía comenzó a hablarle de un secreto que solo los valientes podían entender. Adrián subió el volumen. Quería oír todo. Pero justo cuando la conversación parecía volverse más profunda, el audio falló por unos segundos. Un corte mínimo, como si el destino no quisiera revelar todavía la verdad. Cuando el sonido volvió, Mateo tenía lágrimas en las mejillas. Y Lucía, también.
Adrián sintió un nudo en la garganta. Le dio rabia, y también miedo. ¿De qué estaban hablando cuando el audio se cortó? ¿Y por qué su hijo lloraba de esa manera, como si por fin alguien hubiera tocado una herida escondida? Al día siguiente, Adrián mandó revisar el sistema de cámaras. Quería saber por qué el audio falló. El técnico le dijo que era normal, que a veces pasaba por interferencias. Adrián no le creyó. En su mundo, nada pasaba a veces. Todo tenía causa. Esa noche, decidió hacer algo peor. Se quedó despierto, mirando la pantalla, esperando a Lucía. Y Lucía apareció otra vez, a la misma hora. Pero esta vez no llevó hilo ni campana. Llevó una carpeta vieja y una foto. Adrián se acercó tanto a la pantalla que casi tocó el vidrio. Lucía se sentó al lado de Mateo y abrió la carpeta. Dentro había papeles doblados, dibujos infantiles y una carta con el nombre de Adrián Valdivia. Adrián se quedó helado. Ese nombre en una carta vieja no era normal. Lucía respiró hondo. Mateo, tú no sabes quién soy yo de verdad. Y tu papá tampoco. Mateo la miró fijo. Sus labios temblaron. Lucía sacó la foto. Era una mujer joven, sonriendo, con un bebé en brazos. Adrián reconoció esa cara en un segundo. Era su esposa. Era Elena. Pero Elena no estaba sola. A su lado había otra niña. Y esa niña tenía el mismo lunar que Lucía tenía en el cuello. Adrián sintió que el piso se abría bajo sus pies. Lucía señaló la foto con manos temblorosas. Yo soy esa niña. Yo soy hija de Elena. Mateo abrió los ojos, confundido, pero atento. Lucía continuó, con voz rota. Elena me tuvo cuando era muy joven. No tenía dinero. Su familia la obligó a esconderlo. Me entregaron a una tía, lejos, como si yo no existiera. Años después, Elena conoció a usted, señor Valdivia, y construyó otra vida. Una vida bonita. Una vida limpia. Y yo me quedé afuera. Adrián se llevó una mano al pecho. No podía respirar bien. Lucía tragó saliva. Antes de morir, Elena me buscó. Me pidió perdón. Me dijo que tenía un hijo, un niño bueno. Y me hizo prometer algo: si algún día él sufre, cuídalo. No lo dejes solo. Mateo ya estaba llorando. Lágrimas silenciosas, pesadas. Lucía tomó su mano. Yo vine por él. Vine por ti. No por dinero. No por venganza. En la pantalla, Adrián se levantó de golpe. Su silla cayó atrás. Su vaso de whisky se rompió en el suelo. No podía ser. Elena, su Elena, ¿había tenido otra hija? Su mente corrió como un tren sin frenos, recordando cosas. Las noches en que Elena lloraba sin razón, los días en que recibía cartas y las escondía, el miedo en su voz cuando hablaba de su pasado. Adrián había amado a Elena, pero nunca la conoció del todo. Y entonces vino lo peor. Lucía miró a Mateo y susurró. Y hay algo más, algo que tu papá no te ha dicho. Algo que lo está matando por dentro. Adrián apretó los puños. No, susurró solo, frente a la pantalla. No le digas. Pero Lucía abrió la boca. Y dijo la frase que Adrián había enterrado durante años. El accidente no fue un error. Adrián corrió por el pasillo como un hombre perseguido por su propia sombra. No pensó en su imagen, no pensó en su orgullo. Solo en una cosa: llegar antes de que la verdad saliera completa. Abrió la puerta de la habitación de Mateo con fuerza. Lucía se levantó de inmediato, asustada. Mateo temblaba, con la cara empapada de lágrimas. «¡Basta!», gritó Adrián. «Sal de aquí». Lucía no se movió. Su voz fue firme, aunque le temblaban las manos. «Señor Valdivia, ya es tarde para callar». Adrián miró a Mateo. El niño lo miraba como nunca. No con tristeza, sino con una pregunta viva. Una pregunta que exigía respuesta. «Papá», susurró Mateo, apenas audible. «¿Qué hizo?».
Adrián sintió que se quedaba sin aire. Quiso negar. Quiso inventar. Quiso comprar el momento con dinero, como hacía siempre. Pero el niño estaba despierto por primera vez en meses. Y si Adrián mentía, lo perdería para siempre. Lucía habló, con voz suave, sin atacar. Mateo merece saberlo. Merece entender por qué su papá vive con miedo. Adrián se dejó caer de rodillas, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse. Las palabras salieron como piedras. Yo estaba con alguien. Una mujer. No era tu madre. Mateo parpadeó, confundido, herido. Adrián continuó, con la voz quebrada. Tu madre sospechaba. Ese día, discutimos. Yo manejaba furioso. Quería llegar rápido. Quería huir de mi culpa. Le grité al chofer que acelerara. Le dije que no fuera lento. Y tomó esa curva. Lucía cerró los ojos, como si le doliera incluso escucharlo. Adrián golpeó el suelo con la mano. Yo causé esto. Yo no planeé el accidente. Pero lo provoqué con mi ego, con mi rabia. Y cuando vi que tú quedaste así, me destruí. Desde entonces, solo he tratado de controlar todo, porque si no controlo, siento que la vida me va a castigar otra vez. Mateo temblaba. Su voz salió como un hilo. ¿Mamá sabía? Adrián lloró por primera vez en años. Lágrimas reales, sin defensa. Sí, y aún así, ella te protegió. Incluso en el auto, ella te abrazó. El silencio se volvió insoportable. Mateo soltó un sonido extraño, mitad llanto, mitad dolor. Entonces, susurró, yo estoy así, por ti. Adrián se acercó, con desesperación, tratando de tocarlo. No digas eso, hijo. Yo daría mi vida. Mateo apartó la mirada. Su pecho subía y bajaba rápido. Era como si su corazón estuviera aprendiendo otra vez a sentir, pero con dolor. Lucía se acercó a Mateo, con cuidado. No estás solo, ¿recuerdas? Le dijo. Y tu papá, aunque se equivocó horrible, está aquí, enfrentando lo que nunca quiso ver. Adrián levantó la vista hacia Lucía. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me odias? Lucía tragó saliva. Porque Elena, mi mamá, me enseñó algo en su última carta. Me dijo, el odio no sana. La verdad sí. Yo no vine a destruirlo. Vine a salvar lo que queda, antes de que se pierda. Adrián se cubrió la cara. Su voz salió rota. Yo instalé cámaras para atraparte, y terminé atrapado por mi propio pecado. Mateo respiró hondo. Y entonces, con un esfuerzo pequeño pero enorme, movió su mano hacia la campanita. La tocó. Sonó suave. Y Adrián entendió. Su hijo estaba diciendo estoy aquí. Pero también estaba diciendo, ahora no sé si puedo confiar. Los días después de la verdad fueron extraños. Como cuando un edificio se quiebra y todos esperan ver si cae, o si aguanta. Adrián dejó de beber. Canceló reuniones. Cerró su oficina. Por primera vez, se sentó al lado de Mateo sin regalos, sin discursos, sin promesas vacías. Solo se sentó. Al principio, Mateo no hablaba casi nada. Lucía seguía en la casa, pero ya no como una simple empleada. Adrián, con vergüenza, le pidió que se quedara. No porque lo merezca, dijo Adrián, sino porque mi hijo te necesita, y porque tú eres parte de Elena. Lucía aceptó, pero puso una condición. Sin cámaras. Adrián tragó saliva. Ese control era su droga. Pero miró a Mateo, y entendió que el amor sin confianza es solo una jaula bonita. Él mismo quitó las cámaras. Una por una. Y cuando apagó la última, sintió miedo y alivio al mismo tiempo. Mateo comenzó terapia de nuevo, pero esta vez no como castigo. Lo hacía con pequeñas metas. Lucía le enseñaba juegos con los dedos, ejercicios con música, y sobre todo, le hablaba como a un niño normal, no como a alguien roto. Una tarde,
ocurrió algo pequeño, pero gigante. Adrián estaba en el jardín cuando escuchó un sonido dentro de la casa, la campanita. Corrió. Entró a la habitación, esperando una emergencia. Mateo estaba llorando. Pero no de dolor. De rabia. Estoy enojado, gritó, con una voz débil pero clara. Estoy enojado contigo. Adrián se quedó quieto. En su corazón, algo se rompió, pero de una manera buena. Porque ese enojo era vida. Era emoción. Era un hijo que sentía lo suficiente como para pelear por su amor. Adrián se arrodilló. Tienes derecho, dijo. Y voy a pasar toda mi vida tratando de ser digno de tu perdón, aunque nunca llegue. Mateo apretó la sábana con fuerza. Yo no sé si puedo perdonarte. Lo sé, respondió Adrián. Pero no voy a huir. No voy a esconderme. Ya no. Lucía observaba desde la puerta, con lágrimas en los ojos. En su mano tenía una carta vieja de Elena, la última. Esa noche, Adrián le pidió a Lucía leerla juntos, en voz alta, frente a Mateo. La carta no hablaba de castigo. Hablaba de elección. Decía que el amor real no es perfecto, pero se demuestra cuando uno se atreve a cambiar. Mateo escuchó en silencio. Y al final, con voz suave, dijo algo que nadie esperaba. Lucía, ¿tú eres mi hermana? Lucía sonrió, llorando. Sí, Mateo. Si tú me quieres. Mateo respiró hondo. Entonces, no me dejes. Lucía tomó su mano. Nunca. Adrián los miró a ambos. Y por primera vez, sintió que su riqueza no servía para nada, excepto para una cosa: usarla para reparar, no para esconder. Porque la verdadera fuerza no es controlar la verdad. Es enfrentarla. A veces, el amor no se prueba con dinero, ni con vigilancia, ni con palabras bonitas, se prueba con honestidad, con humildad y con el valor de aceptar las consecuencias. La verdad duele, sí, pero es la única puerta que lleva a la sanación. Si fueras Mateo, ¿podrías perdonar a tu padre por un error que cambió tu vida para siempre, o el perdón tiene un límite?